Hola, soy Lina María. Bienvenidos a este espacio de lecturas, historias y compañía. Estamos leyendo la novela Aranjuez, del escritor antioqueño Gilmer Mesa. Comenzamos el capítulo 11, que se llama Bucle. A las personas nos determinan más claramente las historias que guardamos que aquellas que revelamos. Todos tenemos secretos profundos que solo la nada de la muerte, con su improbabilidad de esencia y materia y su arcano silencio, llegará a conocer. A mi padre la muerte le develó su hermetismo con antelación, suprimiendo sus culpas recónditas y sus miedos insondables, pero también deshaciendo su historia, el archivo de lo vivido, adelantándole la nulidad perpetua en donde se guardan todos nuestros secretos, como si la parca hubiera decidido traspasar los dominios de su reino a través de él, haciendo una avanzada temeraria en territorio enemigo, volviéndolo un muerto en vida, un ente congelado en un instante de nada, girando en rizos de nadas. Muerte bellaca, dañina y avara, que no se contenta con imponer su negación en su momento y viene a arañar los últimos instantes de existencia de un hombre con sus pérfidas garras, pelando la olla de la vida, robándose el pegao, que es lo único que tienen los perros, los pobres y los hambrientos del mundo para alimentarse. Muerte hijueputa. La vida de un hombre es insignificante en realidad, aunque tiene 2 o 3 ocasiones que la dignifican y le dan sentido. Solo que no sabemos qué son cuando ocurren, sino mucho después, cuando las contemplamos desde la distancia y con la pátina indulgente de los años. Por lo tanto, somos melancólicos y anacrónicos, y vivimos de un pasado que ni siquiera sabemos si fue real o si nuestra mente profiláctica limpió de bajezas. A veces vuelvo y me miento y digo que es justa su demencia, porque vino a salvarlo de un pasado en el que se lava algo atroz, alguna injuria horrenda, un pecado inconfesable que validara su desmemoria, y la invasión de la muerte en su vida para decirle al oído: tus secretos están bien guardados. Pero sé que me miento por mi incapacidad de aceptar lo inaceptable de su borrón, y me enojo conmigo por mezquino y miserable. Y siento que en vez de pensar en sus desaciertos, que de seguro los tuvo, debo dignificar su pasado y con su paso por el mundo, contando lo que sé de él y lo que intuyo para echarle una mano, como lo hizo él tantas veces con nosotros, ahora que está desamparado en este valle baldío que es su cabeza. ¿Qué recuerdos quisiera conservar de él? ¿Cómo saberlo? Quizás la primera cara que le vino a mi madre cuando le salió al encuentro en Ituango, esa mirada que lo conturbó, como me contó un día mientras esperábamos en una infame sala de hospital a que nos dejaran ver a mi mamá después de que le sacaron la matriz, y que él, sumido en un nerviosismo inédito, me dijo casi a punto de llorar cuando le inquirí por su estado: es que si su mamá se me muere, yo me muero. Y ahí se soltó a contarme cómo la había conocido y cómo con esa mirada negra profunda que tiene ella lo había hechizado, porque desde ese día no quiso mirar otra mirada que no fuera la suya, y cómo se casaron y se amaron todos los días de su vida que ahora le propone un final adelantado y al que él se resiste con ahínco, puesto que cuando ya casi todo en él es olvido, a mi madre y a mí nos sigue recordando, llamándonos por el nombre. O tal vez debería conservar el recuerdo de cuando conoció a su hijo mayor y la alegría con llanto que le produjo cogerlo entre sus brazos, y cómo le echó la bendición y le agradeció a Dios porque estaba sano y completo. O las alegrías pares de los nacimientos de sus otros 2 hijos. Quizás quiera guardar en su mente el día que nos trajo un pollo asado a mi hermano mayor y a mí para que almorzáramos mientras mi madre daba a luz a mi hermano menor, y ante mi protesta constante por el abandono materno, se inventó una historia con la que consiguió aplacar mi reclamo sobre cómo nacen los niños, que hasta hoy me parece imaginativa y algo espeluznante. Nos dijo que mi madre tenía una cita en una montaña de Hoyo Rico con la Virgen María, pues era quien hacía los niños, los construía y los tenía de niño Jesús durante un tiempo mientras se acostumbraban a tener mamá,
y después se los pasaba a las señoras para que los criaran a cambio de un tesoro que ella guardaba en su barriga y que por eso era que les crecía. Que aguardáramos y veríamos que la mamá volvía al otro día sin barriga y con un hermanito, como en efecto ocurrió. Por eso durante algunos años pensé que mi hermano menor había sido uno de los tantos niños Jesús que veía en los cuadros y las láminas de casa. Y como además era un bebé bonito y muy lindo, a medida que crecía se confirmaba mi apreciación. Solo ahora que traigo a estas hojas ese recuerdo, pienso en cómo haría mi padre para crear esa historia. Me lo imagino acudiendo a lo que tenía a mano para calmar nuestros reproches, y me acuerdo del cuadro de la Virgen que había en la cabecera de su cama, que era donde estábamos cuando se inventó esa historia, que fomentó sin quererlo mi temprano descreimiento en la infantil divinidad, que era además la que se suponía nos traía los regalos de diciembre. Y al sentirme ignorado y burlado cuando, en vez de un bogi o la catapila que pedía como recompensa la vigilancia atenta de mis actos y mis oraciones, me sorprendieron en Navidad primero con un plato idéntico a los que había en la casa envuelto en papel de regalo y luego con un corte para una camisa que mi madre debía terminar de hacer. Y me dije que ese niño Jesús era malvado y que nunca debió reemplazar a mi hermanito, quien de seguro, usando su influencia y el cariño que nos tenía, nos hubiera traído lo deseado. Me olvidé de él y nunca volví a pedirle nada ni a rezarle. Y hoy lo que siento es rabia de ver que la mente que creó esa fantasía para cumplimentar a sus hijos ahora está deshecha en un barrizal nebuloso sin creatividad ni orientación. Yo he callado muchas historias a mi manera, o lo que es peor, las he transferido tergiversadas a mis personajes, soterrándome en ellos para que las cuenten a su modo, dejando solo lo que mi corazón y no mi cabeza retiene y poniendo lo que hubiera querido que pasara para no develar mi vida al pie de la letra, para mejorar mi pasado y convalidarme conmigo en mis indignidades añejas. A veces creo que vivir no es más que rectificar amañadamente el pasado para darle sentido al presente y así esquivar un futuro plagado de vergüenzas viejas, futuro que cada vez está más cerca y es más corto. Qué acrimonia y qué torpeza la mía. Tuve que tener a mi padre a portas de la muerte y volverlo un personaje de uno de mis libros para darle valor a su vida. ¿Será esto muestra de la cierta inutilidad del ser humano? Al menos lo es de nosotros, los que fuimos maleducados en el afecto, pues nos lo infundieron a fuego en el alma, pero nos impidieron demostrarlo. Con más de 40 años a cuestas, la vida adquiere otro sentido. Se tiene más pasado que futuro y se empieza a hacer cuentas de todo, una sola proyectada al futuro. ¿Cuántos días me quedan si vivo 80 o 70 o quizás 50? El resto tiende a revisar el pasado en cifras y listas. Las cosas que no hice, las que quedaron inconclusas, las que ya definitivamente no podré realizar, los amores idos y los que quedaron en punta, los amigos muertos o perdidos, los sueños que se ajaron de estar guardados y desistieron de ser sueños, como otras tantas cosas que antes eran primordiales y ya casi nada vale la pena. Qué expresión tan denodadamente precisa para definir la vida, que en nuestra habla coloquial mutó de la punición latina de poena al significado local de tristeza, esfuerzo y dolor que produce determinado acontecimiento, que anudado al valor que precede al vocablo en el enunciado, expresa con rigor lo que la vida misma nos plantea. Al parecer, todo lo importante en la existencia viene de una pena, y dependiendo de la potencia del dolor se confirma y se tasa su valía, atando la realización al sufrimiento, proponiendo una realidad victimizante y victimizada, atroz y mendaz a la vez, farsante, tartufa e inexacta, puesto que la vida es y ya no hay que ponerle un valor doloroso distinto al que cada uno consigue con ella con sus acciones, es decir, viviéndola. Enunciar qué tal cosa en la vida o la vida misma vale la pena me suena a otra extrapolación exculpatoria de las muchas con que nos engañamos cotidianamente,
como si la vida fuera un ente que reparte dolores y sanaciones según los méritos del esfuerzo, igualándola a la entelequia de Dios. Vivir es aceptar que a las personas nos pasan unas cosas buenas y otras malas. No es la energía, ni el aura, ni ninguna de esas puerilidades del crecimiento personal y la demagogia existencial, que venden el bienestar como un producto y no como un resultado. Porque encima, cuando la vida te aplasta como lo hace con todos, como lo hizo con otros de mis amigos, los monos, cuya historia es tan desatinada como absurda y donde el destino realizó todo un trabajo de hijueputés de dimensiones siderales, un tremendal de desilusión, afecto contrito y vanidad, un desencuentro. Dicen que es tu culpa por no haber puesto mejor cara o no haber canalizado la energía o cualquier otra mierda con términos de moda. Nada de eso. La vida tiene su propia dialéctica, es azarosa y contingente con meneos hipercinéticos e ilógicos, y a veces se está en la cresta de la ola y otras debajo del mar. Nos pasa a todos, no a unos sí y a otros no, y lo único que puede hacerse es aprovechar el momento de brillo para brillar y el de oscuridad para oscurecerse, con la misma dignidad en el sol como en la sombra, porque la dignidad es lo único que nos permite surcir los desgarros que nos habitan y que se manifiestan tanto en la buena como en la mala. Esto lo entiendo ahora, que pasé la cuarta década de mi vida, una edad difícil de limbo, en que se está demasiado joven para ser viejo y demasiado viejo para ser joven, y la muerte propia se siente aún lejana, pero se siente una conciencia vivida de ella. Y no es que la desconociera en la juventud, es que en esa edad uno es inmortal y la muerte es algo ajeno, incluso teniéndola cerca de la vida y los amores diarios. En cambio ahora, irónicamente, la muerte que nos rodea, la inminente de mi padre, que a estas alturas es casi un dictamen, o aquellas que fueron un decreto como la de Giovanni o la muerte en vida de John Wilson, su hermano, e incluso la de la gente lejana, pero que uno conoció, nos acerca de manera contundente a la certeza de la propia muerte. Hace ver que no solo es posible, probable, sino, y sobre todo, pronta. Por más dilaciones que pongamos en el tránsito, vamos a llegar al final, y ese fin se vuelve un punto en el horizonte que contemplamos a diario, como un atleta cansado que sabe que por más vueltas que dé, su destino es llegar a la meta que paradójicamente fue el mismo punto de donde salió, un bucle extraño. Ahora que mi padre en su demencia y su vejez se está infantilizando, siento que todo adelanto en nuestra vida es a su vez un progreso de nuestra muerte y que toda prospección es un atraso, puesto que nos acerca de nuevo a la nada de donde venimos. Quizás por eso tengo esta imperiosa necesidad de volver atrás en mis recuerdos, para avanzar en mi continuidad que siento estancada, agotándose con cada día en los que mi padre retrocede en lo que no es. Otros sanos, venidos del pasado, fueron los monos. Así llegamos al final de este capítulo número 11, llamado Bucle. Continuaremos con el capítulo 12, llamado Los monos. Gracias por escucharme. Gracias por darle me gusta y por compartir este video para que otros también disfruten de este relato de Gilmer Mesa. Hasta pronto.